Hello and welcome to another episode of India and Global Left. Muchas gracias. Sin más preámbulos, permítanme dar la bienvenida a nuestro invitado muy especial de esta noche, el profesor John Bellamy Foster. El profesor Foster es un sociólogo estadounidense en la Universidad de Oregon y editor de la Monthly Review. Escribe sobre la economía política del capitalismo y la crisis económica, la ecología y la crisis ecológica y la teoría marxista. Profesor Foster, bienvenido a India and Global Left. Gracias. Welcome to India and Global Left. Thank you. Me alegra estar aquí. We've been discussing capitalism and of course Hemos estado hablando sobre el capitalismo y, por supuesto, gran parte de la atención se ha centrado en las finanzas y la globalización. Hemos intentado abordar el tema desde varios ángulos: la austeridad, la exportación de capital, la deuda y así sucesivamente. Usted ha estado en el centro de todo esto, especialmente en la teorización del capital monopolista. Para nuestros espectadores que quizá no estén familiarizados con la idea, basándose en el concepto original de Baran y Sweezy sobre el capital monopolista, el argumento es que el capitalismo estadounidense del siglo XX está dominado por grandes corporaciones que extraen una gran cantidad de beneficios excedentarios que no pueden reinvertirse de manera efectiva en el sistema, lo que conduce al estancamiento económico. Tengo mucha curiosidad. Existen varios mecanismos compensatorios para resolver algunas de estas contradicciones: el imperialismo, el estímulo fiscal, etc. Su trabajo se centra en las finanzas y también en la destrucción ecológica. Me gustaría saber si tuviera que explicarnos cómo ve el núcleo del capitalismo global actual. ¿Cuál sería esa estructura del capitalismo global y en qué pondría usted el foco? What would be that structure of global capitalism where you would focus on? Well, I guess I would start with Bueno, supongo que empezaría con la noción de capital financiero monopolista globalizado, o global. Es decir, esto es realmente una evolución de la teoría marxista desde la época de Marx y Lenin hasta el presente. Marx habló de la concentración y centralización del capital como una tendencia dominante. No vivió para ver el desarrollo del capitalismo monopolista, que surgió a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Pero simults supporta as giganismos es agentes cruciales del emo. as crucial elements in capitalism, and Lenin in particular. Y Lenin, en particular, asoció esto con el imperialismo, diciendo que el imperialismo, en la definición más breve posible, es la etapa monopolista del capitalismo, el crecimiento del capital concentrado y su impulso global. Lo vinculó con el crecimiento de los bancos, con el crecimiento del capital financiero, y de muchas maneras hemos visto cómo eso se ha desarrollado aún más en la última parte del siglo XX y en el XXI. Así que, ya sabes, hoy hablamos a menudo de capital financiero monopolista porque las grandes corporaciones están muy integradas con las finanzas. Son esencialmente entidades financieras. Y la distinción entre capital manufacturero o industrial y capital financiero ha desaparecido en cierta medida. Se han fusionado de manera fundamental. They've blended together in fundamental ways. So we talk about monopoly finance capital, but it's Así que hablamos del capital financiero monopolista, pero seguimos estando en esta es una nueva fase de la etapa monopolista del capitalismo actual. these corporations. Y por supuesto, es más globalizada. Estas corporaciones se convirtieron en corporaciones multinacionales en la segunda mitad del siglo XX, y ahora las consideramos corporaciones globales que abarcan todo el mundo. Private equity and También hemos visto el crecimiento del capital privado, y con la concentración de la riqueza, los individuos, los multimillonarios, son ahora mucho más poderosos que nunca en el gobierno del sistema capitalista, actuando por sí mismos o a través del capital privado, no simplemente como o a través de corporaciones, no simplemente a través de corporaciones que cotizan en bolsa. Hemos visto nuevas formas de intercambio desigual, nuevas formas de explotación y expropiación económica del sur global. Y por supuesto, ese mayor desarrollo económico es parte del sur global, las economías emergentes. in parts of the global south, the emerging economies. China stands out in this respect, and India and China destaca en este sentido, so e India de una manera diferente. shift
Así que estamos viendo un cambio, aunque el sistema mundial imperialista sigue gobernado por las viejas potencias imperiales. Las mismas a las que Lenin señaló en 1916 siguen siendo los principales países imperialistas. El grupo de los 7, por ejemplo, todos ellos figuran como principales, excepto Canadá, son las principales potencias imperiales en el imperialismo, fase superior del capitalismo de Lenin. Así que siguen ahí. Pero Estados Unidos, Europa y Japón, lo que también llamamos la tríada, no son tan dominantes como antes. Su poder económico está disminuyendo y como resultado vemos un declive del imperio, en particular un declive del imperio estadounidense, y el crecimiento del militarismo, un militarismo resurgente, porque ese es el único ámbito de poder en el que las potencias imperiales siguen predominando. The imperial power still predominating, and we're seeing. Y estamos viendo el crecimiento del neofascismo en todo el mundo capitalista avanzado, el declive de la democracia liberal. En cierto modo, se asemeja a los problemas que han surgido políticamente en el sur global como resultado del imperialismo. Pero ahora, irónicamente, muchos de estos mismos tipos de formaciones políticas corruptas están apareciendo también en el norte global, junto con un resurgimiento del neofascismo. Y por supuesto, tenemos la crisis medioambiental planetaria, que es una crisis existencial para toda la humanidad, y el aumento de los peligros de un conflicto termonuclear, que constituye otra crisis existencial. Así que estamos en un momento muy difícil. Pero las propias dificultades, creo, están generando nuevos movimientos y una consolidación de movimientos en todo el mundo, especialmente en el ámbito del antiimperialismo. Y en ese ámbito reside la esperanza. In that realm lies hope. Mencionaste algo sobre la difuminación de las distinciones entre las grandes corporaciones que antes podrían haberse clasificado de forma muy clara como corporaciones financieras y otras corporaciones. Y mientras lo decías, pensaba en BlackRock, que controla enormes cantidades de acciones dentro de Apple, lo cual parece encajar en esa descripción. Así que estamos viendo un enorme nexo entre Wall Street y Silicon Valley en ese sentido. En este contexto, estoy seguro de que sabes que está surgiendo un cuerpo de literatura centrado en lo que se denomina tecnofeudalismo, popularizado por Yanis Varoufakis. Hablamos de su libro, y al leerlo, hace algunas distinciones muy marcadas. Una es entre la renta y lo que describen como beneficio. La otra probablemente sea entre el capitalismo manufacturero y el financiero. Tengo mucha curiosidad por conocer tu opinión sobre estos nuevos tipos de categorías, como el tecnofeudalismo, y hasta qué punto afirman que esto es distinto de las versiones anteriores del capitalismo. Algunos incluso irían más allá y dirían que quizá ya ni siquiera vivimos bajo el capitalismo. ¿Qué opinas de ese tipo de literatura? What's your thoughts on that kind of literature? Well, Varoufakis has been a friend. Bueno, ya sabes, Varoufakis ha sido un amigo, y gran parte de su análisis económico es excelente y coincide con el nuestro en Monthly Review. De hecho, está muy influido por el argumento del capital monopolista. Pero la noción de tecnofeudalismo, creo, es una distracción respecto a una crítica del capitalismo. No está bien fundamentada históricamente. Quiero decir, no estamos en una era feudal, y no podemos verlo como si la tecnología se impusiera sobre algún tipo de soberanía feudal y fragmentada, ¿verdad? Tiene cierto atractivo para la gente, la noción de tecnofeudalismo, porque las grandes empresas tecnológicas y los multimillonarios son muy prominentes, y se presentan casi como señores feudales y cosas por el estilo. Pero todo eso es una distracción respecto a las realidades del capitalismo, la evolución del capitalismo. Y en realidad, forma parte de un argumento socialdemócrata que pretende resolver el problema enfrentándose a los gigantes tecnológicos y a los multimillonarios, y volviendo al viejo orden liberal o socialdemócrata de la llamada Edad de Oro del capitalismo tras la Segunda Guerra Mundial. Y creo que eso es un espejismo. No podemos volver a eso. No deberíamos volver a eso. La única manera de avanzar es enfrentarse al propio capitalismo.
Pero, al evitar la cuestión del capitalismo y del capitalismo monopolista, en esencia, se establece un sistema político socialdemócrata que no afronta realmente el sistema mundial, que es un auténtico desastre. No se enfrenta al imperialismo y no plantea la cuestión de la revolución, un cambio de escala revolucionaria, que es lo que el mundo necesita ahora simplemente para sobrevivir. Which is what the world needs now simply for survival. When you said Cuando dijiste esto, evocando la edad de oro del capitalismo, como alguien del sur global, en particular, digamos, de la India, que no es China, y que ha experimentado una enorme transformación con las reformas y la apertura, una de las cosas que a menudo he pensado al respecto en esta literatura es, ¿por qué no ha ganado tracción en el sur global? Una de mis hipótesis es que nunca tuvimos esa fase de la edad de oro del capitalismo. Y eso también se relaciona con parte de mi crítica a los marxistas tradicionales del sur global, que consideran el periodo posterior a la descolonización y anterior a las reformas y la apertura como algo relativamente progresista. Entiendo que fue más progresista que la fase del colonialismo tradicional, pero aún así, esa fase del capitalismo fue altamente extractiva, basada en un trabajo extremadamente informalizado, sin una mejora real en el nivel de vida. Y es muy difícil para personas como nosotros salir hoy en día a la clase trabajadora en la India y decir, mira, 30 años antes de la reforma y la apertura, la vida era buena para vosotros. Y ellos responden, ¿cuándo fue esa buena vida para nosotros? Así que, aunque la vida después de la reforma y la apertura en lugares como la India no ha sido buena en absoluto, es muy difícil mostrar un declive claro y marcado. Quiero decir, uno puede centrarse en ciertos sectores y decir que por supuesto ha habido despidos en esos segmentos, pero en general, las condiciones de vida no parece que exista, y claramente nunca existió esa edad de oro. Y creo que ahí es donde se sitúa esta literatura, en Occidente, donde parecía existir ese tipo de capitalismo del bienestar, o capitalismo keynesiano, que al menos atendía a algunos sectores de la vida de la clase media y trabajadora en sentido amplio. I agree with all of that. The notion of the Sí, estoy de acuerdo con todo eso. La noción de la edad de oro del capitalismo se originó con pensadores y economistas de Estados Unidos, con un tipo de énfasis socialdemócrata, personas como Stephen Marglin, Sam Bowles y Herb Gintis. Todos ellos promovieron la idea de la edad de oro del capitalismo, y este fue, ya sabes, el periodo que llamaron la edad de oro, la época de la guerra de Corea y la guerra de Vietnam, cuando la economía estadounidense prosperaba realmente gracias a las guerras regionales en Asia, más que a cualquier otra cosa. Y desde nuestro punto de vista, desde la perspectiva de Monthly Review, eso nunca fue algo que pudiera razonablemente una edad de oro. never something that you could reasonably call a golden age, but the term has proliferated, and there is Pero el término se ha extendido, sense to it. y tiene cierto sentido, no de esa manera exagerada, pero es cierto que durante ese periodo la economía mundial había salido de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial, y hubo una etapa de prosperidad relativa, que luego derivó en estancamiento, neoliberalismo y demás. Turned into stagnation. Pero el sur global nunca experimentó realmente esa prosperidad en su conjunto. Y también es cierto que en ese periodo la política era más progresista. It's true that Era más progresista en Estados Unidos que hoy, y más progresista en la India que the hoy. United States than today, they were more progressive in India than today. So we tend to look back at that and see Así que tendemos a mirar atrás y decir, bueno, aquel fue un periodo mejor. wealth were Además, los ingresos y la riqueza eran más iguales entonces que ahora, tanto si miramos a Estados Unidos como a la India. to be a little En ese sentido, parece haber sido una época un poco mejor. go back to that. Pero no podemos volver a eso. Of that era. Quiero decir, fueron las contradicciones de aquella era las que produjeron el periodo en el que estamos. Y la ilusión de que de algún modo podemos alejarnos del tecnocapitalismo o del capitalismo monopolista. El término renta, el énfasis en la renta, es en realidad una forma de hablar del monopolio, quizá en términos un poco más liberales o suaves, ¿verdad? Maybe in Pero todo se trata de expropiación. terms, right? But it's all about
expropriation, and we can't go back to that. Y no podemos volver a aquel periodo anterior. Son las contradicciones de esos años las que produjeron el estancamiento, la financiarización, la globalización y finalmente la desaparición del Estado democrático liberal y el auge del neofascismo que vemos hoy, el declive del orden global. Así que es realmente una forma de pensar muy poco histórica y materialista decir, oh, es una combinación de tecnología y feudalismo. Olvidémonos del capitalismo y volvamos al mejor capitalismo de hace 30 años. No, eso es una ilusión, y nos aparta de las crisis de ideas tan graves que tenemos hoy y de la necesidad de organización social. Quiero hablar un poco sobre tu artículo en Monthly Review acerca de MAGA. Una de las afirmaciones, y estoy completamente de acuerdo contigo, hemos estado señalando cosas similares, es que esta idea, quiero decir, ni siquiera estoy seguro de cuánta gente sigue creyéndola, pero esta idea de que MAGA se opone al militarismo y defiende la paz es un engaño, una ilusión. Mencionaste a Christian Parenti en tu artículo. ¿Podrías contarles a nuestros espectadores por qué escribiste ese texto? ¿Qué te llevó a sentir la necesidad de explicar que MAGA en realidad no defiende la paz, como sugiere? Bueno, en realidad escribí 3 artículos. Recuerdo los nombres de todos. Uno fue La clase dirigente estadounidense y el régimen de Trump, que creo que salió el pasado abril. Luego escribí uno sobre la ideología MAGA y el régimen de Trump, y otro sobre la doctrina Trump y el nuevo imperialismo MAGA. Sí, ese es el que leí. El que estás preguntando. Lo que me di cuenta, esto se remonta a cuando escribí un libro sobre Trump en junio de 2017, cuando llegó la primera administración Trump. Fue que Trump estaba realmente vinculado a un movimiento neofascista. El problema para entender el fascismo es que la noción original de este proviene del marxismo. Incluso en los juicios de Nuremberg se utilizó Behemoth de Franz Neumann, que es un análisis marxista del fascismo, para explicar qué era el fascismo. La comprensión marxista del fascismo siempre fue una definición basada en la clase. Pero el marxismo magnifica este fascismo, sí me fafam. Y luego los historiadores liberales tomaron el control y empezaron a redefinir el fascismo como mera ideología, sin relación con la clase, ni con nada más, simplemente una ideología de racismo y demás. Esto en realidad comenzó con la Escuela de Frankfurt, con Harry Smowig, Horkheimer y Adorno en la personalidad autoritaria. Pero los liberales reescribieron lo que era el fascismo como una especie de ideología y totalitarismo de derechas, sin análisis de clase, completamente desvinculado de un enfoque materialista histórico. Así que, al intentar explicar el fenómeno Trump, volví a examinar el neofascismo, las raíces de su movimiento, el movimiento del que él es el jefe titular en términos de clase. Y así quiero decir, esto significa que tradicionalmente es una alianza. El fascismo es una alianza entre los sectores centrales del capital monopolista y la pequeña burguesía, o clase media baja. Y entonces si partes de ahí, las cosas empiezan a encajar. Tiene sentido. De lo contrario, en los medios estadounidenses intentaron decir, oh, la base de Trump es la clase trabajadora blanca, que tiene una base en la clase trabajadora. Eso no es exacto. Es una distorsión, en span clase, de lo que está ocurriendo. Así que explicar todo el fenómeno de Trump en esos términos. No sé cuánta influencia tuvo en su momento, pero cuando Trump fue reelegido en 2024, volví a explicar el auge de Trump. Decidí que en ese momento era importante explicar la ideología MAGA que se había desarrollado mientras tanto. Desarrollaron una ideología y unas instituciones políticas muy sofisticadas que sustentaron todo el regreso de Trump y sus políticas.
Así que eso se trató en la ideología MAGA y el régimen de Trump. Y luego, en el artículo al que te refieres, la doctrina Trump y el nuevo mega imperialismo, intenté explicar las distorsiones en la comprensión de la orientación internacional de Trump, la mega orientación, la orientación internacional. Orientation, the MAGA international orientation. I'd already explained that in 2017. Ya lo había explicado en 2017 en Trump en la Casa Blanca, pero profundicé mucho más en cómo se está desarrollando este nuevo imperialismo hipernacionalista. Ya no se trata tanto de un tipo de imperialismo liberal, global y hegemónico, sino de un imperialismo hipernacionalista, diseñado para utilizar todos los medios de poder de los que dispone Estados Unidos para resucitar el imperialismo, su posición en el mundo como potencia unipolar. Y por supuesto, intenta hacer retroceder el reloj en ese sentido, pero de eso se trataba. Y por supuesto, la doctrina Trump se articuló en primer lugar durante el primer mandato de Trump, y ahora se ha puesto plenamente en práctica. Así que analicé los aranceles, el racismo, el enfoque hacia la inmigración y la actitud hacia China. The approach to China, combating China is at the very center. Quiero decir, combatir a China está en el centro mismo de todo esto. De eso trataba ese artículo. Y me di cuenta de que en el extranjero es aún más difícil entenderlo. Pero en Estados Unidos, incluso en la izquierda estadounidense, la mayoría de los análisis no tenían una base de clase, no comprendían el neofascismo y no estaban realmente lo bastante familiarizados con lo que representaba el movimiento MAGA. Así que llegaron a todo tipo de conclusiones erróneas. Hay personas como Christian Parenti, que fue una figura importante en la izquierda estadounidense y en el periodismo de izquierda, una figura conocida e hijo de Michael Parenti. Incluso escribió para Monthly Review en su momento. Pero se ha pasado a los círculos MAGA, defendiendo el movimiento MAGA, el gabinete de Trump, y argumentando que Trump y el movimiento MAGA no son imperialistas, lo cual es fácilmente refutable. Is easily disproven. How do you define the relationship between the ideology? ¿Cómo definirías la relación entre los ideólogos del MAGA y los grandes bloques de capital, ya sea financiero o tecnológico, los grandes capitalistas? ¿Cuál es su relación con los ideólogos del MAGA, que pueden ser muy apasionados en librar su guerra contra los inmigrantes, los liberales, los valores culturales y demás? ¿Cómo definirías la relación entre esos dos campos? How do you define the relationship between the two camps? Well, of course, it's a little complicated. Bueno, por supuesto, es un poco complicado. Los multimillonarios de Silicon Valley y las principales figuras financieras detrás de MAGA, personas como Peter Thiel y otros, han financiado toda una serie de think tanks que son los principales centros de la ideología MAGA. Existen think tanks como el Claremont Institute, la Heritage Foundation, American Compass y el Manhattan Institute. Todos están financiados directamente por multimillonarios. Todos como espiones. Está muy claro. También han creado editoriales o divisiones dentro de las grandes empresas editoriales que los multimillonarios subvencionan. Y estos think tanks han desarrollado principalmente las ideas. Ahora bien, hay una división en el movimiento MAGA, porque el movimiento neofascista siempre se basa en la clase media baja, que probablemente sea la mejor manera de describirla hoy en día, o la pequeña burguesía. Esta se compone de pequeños empresarios y directivos, mandos intermedios, y, por supuesto, hombres de negocios, personas vinculadas y aquellas que viven en zonas rurales o centradas en los negocios, entre varios grupos. También hay un componente procedente de los estratos más altos de la clase trabajadora, una especie de efecto de aristocracia obrera. Pero la clase media baja es principalmente blanca. Son principalmente pequeños empresarios y directivos de bajo nivel, de cuello blanco y similares. Tienden a vivir en las zonas periurbanas más alejadas, en lugar del núcleo urbano o incluso de los suburbios. Así que este es en cierto modo el electorado de Trump.
Y este elemento de clase media baja, pequeño burgués, es muy radical en un sentido de derechas, ¿verdad? Es como un movimiento fascista o neofascista típico. Quiero decir, este neofascismo forma parte del género fascista en general. Y pueden ser bastante críticos a veces con ciertos elementos del capital, como el capital financiero. Desde luego son muy críticos, extremadamente críticos con el gobierno. They're certainly very critical, extremely critical of government. They tend to be, I mean, they don't really attack the... Tienden a ser, quiero decir, no atacan realmente a las corporaciones, a la clase media baja, pero sí tienen la sensación de estar algo oprimidos. Están en el lado perdedor, así que no. Y son particularmente antigubernamentales y a veces anticorporativos, y no son fácilmente controlables. Es un sector de la población extremadamente nacionalista, racista, revanchista, y que mira al pasado. Son patriarcales, con ideologías de género represivas, supremacistas blancos, y así sucesivamente. Y hay un elemento evangélico, pero no siempre están en sintonía con la clase capitalista monopolista por dieselistid. The monopoly capitalist class, because they have different interests. They have their small business interests, their nationalist interests. Tienen sus intereses de pequeña empresa, sus intereses nacionalistas, mientras que la clase capitalista monopolista busca dominar el mundo. Así que lo que ocurre, y en un movimiento neofascista, o fascista en general, es que siempre existe la necesidad de controlar ese tipo de movimiento de base, una base de clase media baja que en cierto modo puede volverse contra los grandes capitalistas. Por eso intentan controlarlos, y los think tanks están básicamente orientados hacia dos cosas. Una es, y el propósito principal de estos think tanks que se han creado, generar una ideología opuesta a la democracia liberal, porque el fascismo no es enemigo del capitalismo, es enemigo de la democracia liberal. Y eso permite que el gran capital intervenga y en esencia controle el Estado. Big capital to come in and basically control the state. But they also have the task of Pero también tienen la tarea de controlar y canalizar esa base de movimiento de clase media baja, de la que depende todo el proyecto neofascista. Su papel es canalizar esa base y crear una ideología que sirva a los intereses del capital monopolista, los que financian estos laboratorios de ideas, y desviarlos de cualquier ataque al propio capital o de cualquier conflicto. Pero hay personas como Steve Bannon o Laura Loomer que en realidad son influentes más vinculados al movimiento de base, bastante feroces, y que a menudo amenazan a Trump de alguna manera. Más importante aún, entran en conflicto con el gran capital. Así que los centros, los laboratorios de ideas, están diseñados para controlarlos tanto como sea posible. to sort of control them as much as possible. Now the lower middle class. Ahora, la clase media baja, el movimiento MAGA, se dirige contra la clase media alta, a la que consideran la élite profesional y directiva, la clase dominante, al menos según la ideología proyectada en los think tanks. Esa ideología clasifica a la élite profesional y directiva, o clase profesional y directiva, y a la clase media alta como la clase dominante, no como la clase capitalista. Se supone que la clase profesional y directiva es la clase dominante porque controla el Estado. Así que la idea es ir contra ellos, no contra el capital. Pero la pequeña burguesía, o clase media-baja, también es muy contraria a la clase trabajadora. Ven a la clase trabajadora como diversa, como pobre, y temen caer en ella, perder su riqueza y descender, porque no están tan por encima. Y ven a la clase trabajadora en términos muy racistas, porque la clase media-baja es predominantemente blanca. En algunos casos, lo que llamamos clase media-baja podría, en otras situaciones, considerarse clase trabajadora, pero se han diferenciado por su riqueza y posición. Son muy contrarios a la clase trabajadora y muy contrarios a la diversidad, porque la diversidad representa la igualdad racial, y ellos quieren una sociedad blanca. Así que esta es la dinámica. Existen contradicciones dentro del movimiento MAGA. Los grupos de expertos financiados por multimillonarios tienen el papel de intentar mantenerlo todo unido y crear un programa que al mismo tiempo aniquile la democracia liberal. Does this make sense?
¿Tiene sentido esto? Por supuesto que sí. Mencionaste a Steve Bannon y algunas de las secciones de estos movimientos dirigidos por think tanks que entran en conflicto con ciertas corporaciones. Quería hacerte una pregunta de seguimiento sobre esto, dado que al menos parece que algunas partes del movimiento MAGA, la base, están en contra de las corporaciones. Algunas personas dicen que eso es muy selectivo, cuando se trata de las grandes farmacéuticas, cuando se trata del Fondo Soros. Se oponen a las grandes corporaciones solo cuando esas corporaciones entran en conflicto con sus propias creencias, quizá evangélicas, u otros valores culturales. Maybe evangelical beliefs or other cultural values. Segment of Steve Bannon would be Sectores de personas bajo la influencia de Steve Bannon se habrían opuesto incluso a Elon Musk en la época en que Musk y Trump eran amigos, pero no necesariamente por todo lo que hace. Se trata más bien de lo que hace con la edición genética o algunos de sus proyectos futuristas que van en contra de los valores culturales conservadores. ¿Crees que ese tipo de anticorporativismo dentro de la base MAGA es muy selectivo, basado en valores culturales? ¿O existe un sentimiento más amplio de resentimiento hacia las corporaciones estadounidenses porque sienten que éstas han estado extrayendo riqueza e ingresos de su propia clase media, que hace una generación probablemente estaba en una situación mejor? I think that Bannon is actually Creo que Bannon es en realidad un pensador muy sofisticado. Escribí mucho sobre él en mi libro Trump y la Casa Blanca en 2017. Sabe mucho de teoría política, conoce el fascismo, estudió el fascismo europeo y demás. Es realmente un pensador neofascista. No es exactamente anticorporativo, pero entiende la base de clase del movimiento, y eso es lo que lo hace tan influyente. Por ejemplo, se opuso a Musk y a otros, incluido el propio Trump, en relación con los visados ofrecidos. Ya sabes, argumentó que no debería haber visados principalmente para personas del sector tecnológico que fueran traídas a Estados Unidos. primarily for tech people to bring them into the United States, and he's nationalist, and he says there's Y es un nacionalista. people in the United States. Dice que hay muchos profesionales de la tecnología en Estados Unidos que quieren trabajo y que hay que contratarlos a nivel nacional, no traer extranjeros. Esta es, en gran medida, la visión de su base, la clase media baja. Se ven a sí mismos como víctimas de un robo. Así que, en cuestiones como esa, se opondrán a Trump por ahora. Quiero decir, la administración Trump fue contra Medicaid porque beneficia al tercio inferior de la clase trabajadora y ahora van contra la discapacidad del Seguro Social, algunos de sus elementos. Es más peligroso para ellos hacer eso. It's more dangerous for them to do that. But if like Trump went. Pero si Trump atacara la seguridad social en su conjunto, tendría a Bannon y a la clase media baja, el movimiento, en su contra, porque la población depende de esos ingresos. La clase media baja tiene muy claro dónde se sitúa, al menos dentro de este movimiento. Saben cuál es su lugar en el sistema de clases, qué les beneficia y qué no. Se están tomando todo tipo de medidas contra los inmigrantes y contra la población negra ahora, y eso le parece bien a este movimiento de clase media baja blanca. Pero cualquier cosa que les afecte económicamente se convierte en un problema. En este momento, los aranceles están generando toda esta inflación. Los precios están subiendo y los costes de la electricidad han aumentado. Electricity prices have gone up. Well, they went up by like 9% in a year. Subieron alrededor de un 9% en un año. Y eso se debe a la inteligencia artificial y a todo lo relacionado, la construcción de los nuevos centros de datos. Pero cuando la inflación aumenta, la clase media baja se enfurece. Y esto, ya sabes, se remonta al inicio de todo esto, el movimiento del Tea Party tras la gran crisis financiera de 2008. Fue la clase media baja la que dijo que no deberíamos rescatar a las corporaciones. Fueron ellos quienes... Bueno, entonces el capital se dio cuenta de que había un movimiento al que podía aferrarse, pero están muy nerviosos por ese aspecto, por el hecho de que la clase media baja no simpatiza con el capital financiero, debido a los pagos de intereses, las hipotecas y todo lo demás que les afecta.
affects them, and it's very delicate in that respect. Así que es muy delicado en ese sentido. Si ese sector de la población sufre económicamente demasiado, entonces existe la posibilidad de que el apoyo a Trump se desvanezca. Creo que el movimiento MAGA, este neofascismo, está con nosotros indefinidamente debido al declive del poder estadounidense. Es un factor del declive de la hegemonía de Estados Unidos y de cómo está afectando a ciertos sectores de la población que antes se beneficiaban. Pero creo que sí. El movimiento de Trump es muy vulnerable a las medidas económicas que dañen a la clase media baja. Por eso intentan promover el hipernacionalismo y decir, oh sí, los precios subirán por los aranceles, pero todo se trata de ser patrióticos y derrotar a China y demás. También quería preguntarte tu opinión sobre cómo el gran capital se está adaptando a todo esto. Llamémoslo las guerras arancelarias. Aunque en realidad es mucho más que eso. Es una reestructuración económica completa. Ni siquiera estoy seguro de que sea algo contra la globalización, pero sin duda va en contra de ciertos elementos de ella. No estoy seguro de que estemos volviendo a una fase previa a la globalización, teniendo en cuenta a Tesla, a muchos fondos de cobertura como las operaciones de BlackRock en lugares como China, o la industria de los semiconductores. Nvidia depende de TSMC, que a su vez depende mucho de China. Es muy difícil pensar que quieran revertir por completo el curso de la globalización. Al mismo tiempo, hay ideólogos, los de Stephen Bannon y Peter Navarro, que creen que podemos reindustrializar imponiendo aranceles y extrayendo tributos de la periferia. Y también piensan que mientras hacemos todas estas cosas, podemos mantener no solo la hegemonía del dólar, sino también, de algún modo, la hegemonía de Wall Street. Estas ideas contradicen lo que muchas personas que entienden de economía dirían, pero parece que creen que todo esto puede sostenerse al mismo tiempo. Tengo curiosidad por conocer tu opinión sobre cómo están respondiendo los bloques de gran capital. Esto incluye a las corporaciones vinculadas a las cadenas de suministro globales, pero también a las del mercado de bonos o a la clase acreedora más amplia con intereses en la periferia y en los préstamos, a todo este proyecto de Peter Navarro. Llamémoslo un proyecto aislacionista, por falta de una palabra mejor, aunque realmente no creo que lo sea. Me interesa mucho saber cómo interpretas estos acontecimientos. Bueno, creo que el capital está algo dividido en cuanto a la estrategia. No están divididos respecto a los objetivos que representa la administración Trump, que son restablecer la estabilidad económica y la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, y de algún modo socavar el desarrollo económico de China, que consideran una amenaza. Así que el gran capital en Estados Unidos, en realidad las grandes corporaciones, dependen mucho de su base en el país, aunque sean corporaciones globales. También dependen en gran medida del papel del dólar. Por tanto, tiene una especie de nacionalismo económico. Reconocen que Estados Unidos está perdiendo el wall. Así que están preocupados por defender sus intereses, defender el dólar, y están dispuestos a considerar una estrategia diferente que logre ese objetivo. Pero están nerviosos por algunas de las repercusiones que están surgiendo. Si piensas en 1992, por ejemplo, justo después de la desaparición de la Unión Soviética, la revista Time publicó un número titulado Más allá del año 2000. Se adelantaron un poco al celebrar el nuevo milenio, porque la Unión Soviética ya había desaparecido. También era el 500 aniversario de 1492, que simbolizaba el triunfo y la dominación occidental del mundo. Así que sacaron ese número de Más allá del 2000. La idea era que Estados Unidos seguiría dominando el mundo, tanto económica como militarmente. Existía esta noción de que el orden económico liberal estadounidense, el llamado liberal,
respaldado por el monopolio, pero también por la idea del libre comercio, mantendría a Estados Unidos en una posición dominante a nivel global. Recuerdo que en aquel número de Time de 1992 decían que China no sería capaz de convertirse en una potencia industrial en el siglo XXI. Bien, mira, eso fue en 1992, y Time representaba la visión general de la clase dirigente estadounidense. Realmente creían que China no podría industrializarse, que no podría convertirse en una gran potencia industrial. Siempre asumieron que sería así. Y míralo hoy. China es la segunda mayor potencia industrial, el mayor comerciante industrial del mundo. Por supuesto, India también ha estado desarrollándose, aunque de una manera capitalista, y la desigualdad es mayor que nunca. Pero pensaban que Estados Unidos estaba destinado a dominar el mundo de forma permanente. Luego todo eso se erosionó, y se dieron cuenta por primera vez después de la gran crisis financiera, cuando todas las economías de la tríada cayeron en una profunda recesión. La economía china también cayó, pero luego se recuperó casi al instante, lo que llaman una recuperación en forma de V. Es decir, bajó y luego volvió a subir. Y entonces se dieron cuenta de que no había nada. Empezaron a pensar que China era imparable económicamente. Y esperaron. Pensaron que quizá Xi sería un nuevo Gorbachev en 2012, pero resultó que no lo era. Así que, durante la primera administración de Trump, iniciaron una nueva guerra fría contra China. La clase dirigente estadounidense está detrás de esto, porque se da cuenta de que si China y el sur global se vuelven demasiado poderosos económicamente, el sistema mundial imperialista, del que dependen sus operaciones, se derrumbará. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo. Así que están dispuestos a ir a la guerra. Los aranceles son una forma de guerra económica, y están dispuestos a probar eso para ver si pueden restablecer las cosas. Y el gran plan era lo que se llama la estrategia de Mar-a-Lago. Mar-a-Lago. Mar-a-Lago, perdón, el plan Mar-a-Lago. Es el plan del protocolo Mar-a-Lago, con el que harían a China lo mismo que hicieron a Japón a comienzos de la década de 1990, lo que descarriló de forma permanente la trayectoria económica japonesa. Básicamente, obligaron a una reducción del valor del dólar en los términos de Estados Unidos para que el dólar estadounidense resultara más competitivo, y así el comercio en el sur global y en Europa se viera perjudicado, mientras que Estados Unidos sería el gran beneficiado. Y en especial, querían usar esto para imponerse sobre China. Así que están utilizando los aranceles. Los aranceles en realidad no tienen ninguna lógica económica. No tienen sentido para los economistas. Básicamente son grandes palos para derribar la resistencia de los países y conseguir que hagan concesiones económicas que restauren el poder de Estados Unidos. Así que no creo que la idea de traer de vuelta la manufactura a Estados Unidos, eso ya se ha perdido, vaya a suceder en una época en la que los fabricantes de automóviles obtienen piezas de un centenar de países diferentes, ¿verdad? La producción está globalizada. La idea de utilizar aranceles para restablecer la supremacía manufacturera en Estados Unidos es solo un sueño utópico. No es realmente posible. Pero lo que sí están haciendo es una especie de guerra económica. Sí, podría ser posible si la relación centro-periferia terminara y el coste de la manufactura se igualara en todo el mundo. Entonces estaríamos hablando de un mundo muy diferente. Pero eso no está permitido, porque va en contra de lo que significa la dominación. Soy muy consciente de tu tiempo, pero quería hablar brevemente sobre China. Tenía una pregunta concreta, pero no quiero empezar por ahí. ¿Podrías contarnos muy brevemente tu impresión general de China? Habiendo visitado y vivido allí, me impresiona especialmente su cultura, sus proyectos ecológicos, todo tipo de inversiones y desarrollos en tecnología verde, la generación de energía verde y también la cantidad de zonas forestales en las ciudades.
Eso es lo que realmente me impresiona. Pero tengo mucha curiosidad. ¿Cuál es tu percepción e impresión general de China? Well, that's a very big question, but Esa es una pregunta muy grande, pero no creo que... Quiero decir, está la vieja cuestión de si China es socialista o capitalista, o si se la quiere llamar capitalista de Estado o socialismo de mercado. Creo que China hoy es algo único. Es realmente un híbrido, pero más complejo que eso. Está dirigida por el socialismo y tienen una especie de sistema de planificación. No siempre lo llaman así, pero tienen una planificación que falta en el resto del mundo capitalista. Tienen una conexión entre el Partido Comunista y la población, que en realidad es más estrecha y, en muchos aspectos, más democrática que la que existe en los llamados países democráticos del mundo, donde los partidos son solo máquinas de votar y nada más. voting machines and nothing more than that. So China is very different, and I think Así que China es muy diferente, y creo que es muy exitosa. Ofrece esperanza a la gente y realmente cuenta con el apoyo de su población. Ecológicamente, son muy impresionantes. Ahora bien, el mayor problema ecológico es que todavía dependen en torno a un 60% del carbón como fuente de energía, pero esa cifra ha ido disminuyendo con bastante rapidez. Son los líderes mundiales en energías alternativas. Son los líderes en casi todas las categorías medioambientales que se puedan imaginar. Ahora están alcanzando su punto máximo y reduciendo sus emisiones de carbono. Son los líderes en reforestación y han hecho más que cualquier otro país para reducir las emisiones contaminantes. pollution rapidly than any other country. So on all the environmental indicators, Así que, en todos los indicadores medioambientales, ofrecen esperanza donde otros países no lo hacen. Quiero decir, ciertamente el núcleo del mundo capitalista actual no ofrece mucha esperanza en estos ámbitos. En Estados Unidos, se han retirado del Acuerdo de París, pero China avanza muy rápido en estas áreas. Toda su noción de civilización ecológica surgió del socialismo, y es inconcebible fuera de una sociedad que siga conscientemente un camino hacia el socialismo. Existe una tendencia, en algunos sectores de la izquierda del norte global, a referirse a China como imperialista, pero por supuesto, es difícil sostener ese argumento. No han participado en guerras, salvo en sus propias fronteras, desde hace tanto tiempo como se pueda recordar. as far back as you can conceive, and Y se están aliando con el sur global a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta y de otras maneras. Son los líderes en cuanto a propuestas para la paz mundial. Creo que China tiene muchas cosas que ofrecen esperanza al mundo. Hay muchas contradicciones en China, mucha desigualdad y demás, pero parece que China está abordando estos problemas ahora, mientras que otros países hacen exactamente lo contrario. Así que tengo esperanza en ese sentido, y especialmente en la noción de civilización ecológica, definiendo el socialismo en términos de civilización ecológica y de una China hermosa. Xi dice que las montañas verdes son, en última instancia, más importantes que las montañas de oro. ¿Y quién más dice eso? Creo que esto es muy importante. who else is saying that? I think this is very important. Y la historia ecológica de China es especialmente impresionante si se recuerda que no hace mucho en la historia reciente tenía todo tipo de cifras negativas en todos los indicadores ecológicos. Quiero decir, no era como Occidente, donde había aire relativamente limpio, campos verdes y ciudades urbanas mucho más limpias. China no era así, era una ecología típica del sur global. No estoy seguro de si tienes tiempo para la pregunta específica que tenía en mente. Estoy bien. De acuerdo. Bien, entonces sí, esto es lo que en realidad quería preguntarte sobre China. Dado tu trabajo sobre el capital monopolista, China, en mi opinión, resulta muy interesante en el sentido de que presenta el terreno clásico del siglo XIX, con múltiples actores privados compitiendo entre sí,
con la tendencia a reducir los beneficios, lo que conduce a todo tipo de problemas que quizá Marx tenía en mente: la introducción de tecnología, los esfuerzos por derrotar a la competencia, e incluso, a veces, una tasa de ganancia decreciente. Así que eso está por un lado, frente a lo cual Sweezy y Baran propusieron la idea del gran capital monopolista. Pero al mismo tiempo, en China estamos observando estas plataformas gigantes. Acabo de regresar de China y hablé con varias personas, algunas de ellas miembros del partido, muy cercanas a funcionarios de menor rango dentro del cuadro provincial. Han sido muy críticas con algunas de estas plataformas, bloques de capital como Tencent, Alibaba y otras, y con las condiciones de la clase trabajadora dentro de ellas. Me pregunto, como alguien que ha contribuido tanto a la teoría del capital monopolista, pero que también ha estudiado estos grandes bloques de capital, ¿cuáles son sus pensamientos sobre el auge de los grandes bloques de capital en China? Bueno, sí, es un problema difícil. Quiero decir, ¿hasta qué punto el monopolio? Por supuesto, el Estado es extremadamente poderoso. Así que no estoy diciendo que el Estado haya sido políticamente secuestrado por esos grandes bloques de capital. No obstante, han surgido como bloques de capital muy grandes. Sí, creo que eso es cierto, y es un desarrollo preocupante. Si crees que el socialismo trata de la igualdad y la democracia, ¿cómo encaja eso con esos grandes bloques de capital? Creo que una de las cosas es que esos grandes bloques de capital surgieron al menos inicialmente en torno a la industria de exportación. China fue más permisiva con la concentración de capital y permitió una explotación severa de los trabajadores, especialmente de los trabajadores migrantes, dentro de la industria de exportación. Y parte de eso fue una maniobra calculada para obtener tecnología occidental en un momento dado. Estaban intercambiando tecnología de las corporaciones por acceso al mercado chino, con sus costos laborales unitarios increíblemente bajos y su infraestructura desarrollada. Así que los beneficios para las corporaciones multinacionales extranjeras que producían en China eran simplemente enormes. Y China utilizó su influencia para obtener tecnología. Pero parte de eso implicó proporcionar mano de obra migrante de las zonas rurales y permitir que se les pagara salarios locales, salarios tan bajos que en realidad se trataba de una especie de superexplotación, principalmente de personas de entre 20 y 30 años. Luego regresaban a las zonas rurales, así que existía una especie de salvaguarda. Vivían en dormitorios, en condiciones realmente terribles, pero fue una medida calculada para intentar desarrollar el Estado. Ahora la pregunta es, ¿hasta qué punto se han alejado de ese modelo en el sector exportador? Eso generó mucho gran capital. Ahora se está formando mucho gran capital en torno a la inteligencia artificial, y eso se considera una necesidad. Pero la diferencia en China, quiero decir, hay muchas diferencias. The difference in China, I mean, there are a lot of differences. For one thing is the land in Una cosa es que la tierra en las zonas rurales sigue siendo de propiedad social, sigue siendo de propiedad colectiva. Existe un sector estatal muy grande dentro de la industria, lo que da al Estado influencia sobre el capital en su conjunto. Y además, el Estado controla las finanzas, lo cual es crucial para la economía política china, tal como existe en la actualidad. Si renunciaran a eso, perderían el control frente al capital internacional. Pero una de las cosas que ha hecho Xi es instaurar una campaña anticorrupción a gran escala, y no solo de forma momentánea. Él dice que esto debe continuar de manera permanente. La idea es que había que combatir la corrupción dentro de las corporaciones e incluso dentro del partido. Y realmente están combatiendo un tipo de corrupción que ni siquiera se consideraría corrupción en Occidente. Pero están luchando contra personas que utilizan su posición y su acceso político para hacerse fortunas. Y eso es realmente importante. Han mantenido el control.
están manteniendo una especie de control sobre la clase capitalista mediante estas enormes campañas anticorrupción y cuenta con el apoyo de la población. La gente entiende lo que es la corrupción, lo que significa este tipo de corrupción económica, apropiarse de lo que pertenece a la sociedad, y están impidiendo que ocurra. Así que eso lo hace bastante diferente de lo que estamos acostumbrados en Occidente, o incluso en la India, donde la corrupción es generalizada, y se ven multimillonarios en Occidente, y se sabe hasta qué punto han estado implicados en la corrupción. Así que sí, hay una especie de planificación. There are, and there's a kind of planning. One of the things that's different in China. Una de las cosas que es diferente en China, y que la gente no suele darse cuenta, es el grado de descentralización en los asuntos fiscales. Hay mucho que se controla a nivel local, pero también es ahí donde a menudo tienen que estar atentos a la corrupción. Así que soy optimista. Pero sí, si el capital se vuelve demasiado poderoso en relación con el Estado, o en relación con el partido. Hubo un tiempo en que parecía que el partido se dirigía simplemente hacia una dirección capitalista, pero ciertamente bajo Xi, e incluso antes de Xi, eso se detuvo. Y creo que el socialismo con características chinas es un fenómeno real. Me impresiona la brillantez de la coordinación que tiene lugar en China, la política, las políticas. The politics, the policies. I mean, if you read Xi's speeches. Quiero decir, si lees los discursos de Xi, que realmente vale la pena leer, y otras cosas que provienen del gobierno chino, especialmente sus discursos, ves un desarrollo orgánico, un desarrollo político orgánico que es intrínsecamente socialista, con el control flexible, planificado y muy estratégico en todo momento. Así que siempre cito a Sir Wright Mills, cuando escribió Listen Yankees sobre Cuba, dijo: no me preocupa la revolución cubana, me preocupo con ella. Y creo que no me preocupa la revolución china, me preocupo con ella. Y podría decir lo mismo de otras revoluciones también, como la revolución venezolana. Pero sigo pensando que China está luchando por mantenerse unida. Están ocurriendo allí muchas cosas buenas, pero tenemos que ser críticos y conscientes de las contradicciones y darnos cuenta de que las cosas podrían ir por otro camino si no somos inteligentes, si no prestamos atención. Ya sabes, en China no se habla mucho de clases, pero estoy seguro de que Xi y la dirección del Partido Comunista de China son muy conscientes de las relaciones de clase y de que tienen un margen muy estrecho que seguir si quieren alcanzar la sociedad socialista madura a la que aspiran. Lo dejaremos aquí, profesor Foster. Ha sido una conversación maravillosa y muchísimas gracias por su tiempo generoso y su análisis tan perspicaz. Bueno, gracias por invitarme. Es un honor. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudyar Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros vídeos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte. Don't forget to hit the subscribe button.